Saludos estudiantes de Fundamentos de Mercadeo para la Empresa Fotográfica. Esta presentación es sobre las 5 fuerzas de Porter, que es básicamente un modelo de análisis que nos permite comprender mejor nuestro sector. El modelo de las 5 fuerzas fue desarrollado por Michael Porter y básicamente nos permite visualizar posibles amenazas, así como la interacción de las diferentes fuerzas que conforman un sector. Aquí se trata de comprender a la competencia en un sentido amplio. Normalmente pensamos en competencia y pensamos en lo evidente, en la relación entre los competidores directos, entre mi negocio y el negocio que compite directamente conmigo. Pero sin embargo existen otras fuerzas involucradas y que pueden generar distintos efectos en el sector en el cual estamos trabajando. El objetivo de este análisis es que podamos establecer estrategias que respondan a las amenazas que se detectan. Vamos primero a entender a qué nos referimos con nuevos competidores. Esta fuerza básicamente tiene que ver con qué tan fácil es ingresar a competir en mi mercado. ¿Existe algún tipo de barrera que limite la entrada de nuevos competidores? ¿No lo existe? Esto es un tema muy interesante. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio de tecnología y he desarrollado una tecnología mía particular, las patentes, el desarrollo es una barrera. En el caso de la fotografía es muy curioso porque por años existió una barrera de entrada, que era el conocimiento técnico y el costo del equipo. No todo mundo sabía cómo manejar una cámara, ¿okay? Sino que era muy complejo y además de eso el equipo era muy caro. Hoy por hoy creo que está claro para todos que esto ha cambiado. La fotografía digital ha venido a abaratar el costo de algunos equipos y por otro lado el conocimiento técnico ya no es tan absolutamente necesario como antes. Quiero decir, uno puede tener muy buenos resultados con el método, con el modo totalmente automático de la cámara. Entonces, esta barrera que existía hace muchos años, de repente se ha ido difuminando, por lo menos en ciertas áreas. Porque a pesar de eso, siguen existiendo algunas barreras. Por ejemplo, la falta de experiencia. O sea, hay determinados mercados que no van a arriesgarse a contratar a una persona que no tenga la experiencia adecuada o el conocimiento técnico que surge a partir de la experiencia. También existen temas como la lealtad de los consumidores. Esto es muy curioso. Por ejemplo, en el caso de las agencias de publicidad es muy común que ellas sigan contratando fotógrafos y a los mismos fotógrafos a lo largo del tiempo. Obviamente esto va a variar mucho, pero hay una especie de lealtad, ¿no? O sea, contratamos a fulanito porque sabemos que nos va a dar un producto de calidad y podemos fiarnos de los resultados. Entonces entra en juego la lealtad. Igual también hay temas como saturación del mercado. Es decir, existen algunos mercados en los que está tan saturado que simplemente la gente no quiere entrar a competir ahí. Entonces se vuelve una barrera a la saturación. Bien, para responder a una amenaza como esta de la nueva competencia, se suele recurrir a estrategias de fidelización, generar que la gente quiera seguir trabajando conmigo, que no importa que entre alguien nuevo, sino que yo he fidelizado a mi cliente y eso puede hacerse de muchas formas, por precio, por el trato, etcétera. También diferenciar el producto. No es lo mismo que entre un competidor con un producto que no tiene mayor diferencia con un producto genérico a que yo haya logrado establecer ya un estilo y un producto que es totalmente diferenciado. Eso sería una de las formas de responder a esta amenaza. Y por otro lado, existen también opciones como plantearse nuevos canales de venta. Es decir, si existe peligro de que entren nuevos competidores, bueno, yo me estoy planteando cómo puedo ofertar mis servicios de una forma que nadie más lo esté haciendo o que nadie más lo pueda hacer con facilidad. El poder de negociación de los proveedores. Esta es una fuerza que generalmente pasamos por alto o no somos tan conscientes de ella. ¿Por qué? Bueno, normalmente pensamos en la competencia directa, en que puede entrar alguien más, pero no nos damos cuenta que los proveedores pueden llegar a tener una gran fuerza en nuestro sector. ¿Cómo? Bueno,
Cosas como los insumos que consumimos o, bueno, en el ejemplo que pongo aquí directamente, el software por suscripción. Una vez que nosotros ya estamos utilizando un software determinado, si es por suscripción, pues la empresa puede decidir subir el precio cuando quiera y es muy difícil que nosotros abandonemos el software que hemos venido utilizando por años, porque nos hemos acostumbrado, tenemos un flujo de trabajo, etcétera. Esto es importante que lo piensen porque efectivamente mientras más tiempo trabaja uno con una determinada herramienta, más dependiente se vuelve de ella y por lo tanto queda más expuesto a que el proveedor pueda decidir lo que quiera hacer a nivel de precios, etcétera. Eso pues pasa con las grandes empresas. En un entorno como el nuestro, el de Costa Rica, que es un entorno pequeño, la realidad es que estamos muy expuestos a la fuerza, a esta fuerza de los proveedores. ¿Por qué? Porque existen pocos proveedores. Existen pocos proveedores de papel fotográfico, existen pocos proveedores de equipo, existen pocos proveedores de insumos. O sea, si en estos momentos yo necesito comprar un fondo para el estudio nuevo, pues ¿a quién voy? Tengo como 2 o 3 proveedores a los que les puedo comprar y puede que uno no tenga, el otro sí. Me explico. Entonces estamos sumamente expuestos. Por eso es que también algunos precios son más altos, etcétera. Entonces, bueno, ¿hay alguna posible solución para esto? Sí, claro, cuando nos damos cuenta que los proveedores tienen mucha fuerza, pues bueno, podemos proveer nuestras necesidades por nosotros mismos. Eso es posible en algunas situaciones, en otras simplemente no. O realizar alianzas estratégicas. Esto evidentemente pues tenemos que verlo a la luz de cada negocio específico de ustedes. No va a ser igual para todos, pero es importante que lo tomen en cuenta. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el poder de negociación de los proveedores? ¿Cuál es la fuerza que tienen? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bien, la otra fuerza es el poder de negociación de los clientes. ¿Cuál es el poder de negociación de nuestros clientes? O sea, pueden simplemente darnos la espalda, optar por otro servicio igual. No, yo doy un servicio suficientemente único que los obliga a quedarse con nosotros. La norma es que los clientes siempre tengan un alto poder de negociación. Esa es la norma, esa es la realidad. Tendría uno que tener un servicio o un producto muy específico, muy único, para que realmente podamos rebajar el poder de negociación del cliente. Pero, sin embargo, el poder de negociación puede variar por varios factores. Por ejemplo, mientras menos consumidores, mayor poder de negociación. O sea, si yo tengo una cartera de clientes muy pequeña, pues obviamente voy a quedar más expuesto a lo que el cliente quiera hacer. Si yo por el contrario tengo una cartera muy amplia, yo puedo ponerle al cliente un estate quieto, decirle, no, disculpe, es que por esto, por este dinero o en esta circunstancia yo no le trabajo. Entonces, claro, puede que simplemente decida cambiar por otra persona, pero el impacto en mi negocio no es tan grande. ¿Por qué? Porque tengo más clientes. Entonces, eso es un poco el tema que tenemos que aprender a sopesar. Por otro lado, cuando nuestro negocio depende del volumen, entonces el cliente simplemente tiene el control. ¿A qué me refiero con volumen? Bueno, por ejemplo, el servicio de fotos de grabación. O sea, la realidad es que la gente que ofrece este servicio de fotografía de grabaciones, etcétera, trabaja por volumen. Le cobra a todo mundo un monto relativamente bajo y la suma de todos esos montos es lo que le produce la ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos dependen del volumen. Si la gente dice no, simplemente pierden esa plata. Entonces, claro, ahí es donde normalmente se ha acostumbrado a ajustar los precios para volver esto atractivo para las personas y que haya un buen volumen de clientes consumiendo la fotografía de graduación. La estrategia más reciente, bueno, no es reciente, tiene ya muchos años, la estrategia para responder esto ha consistido en pedir exclusividad. Ok, yo fotografío esta graduación, pero solo yo hago esas fotografías. Entonces, claro, con esa exclusividad, en alguna medida trato de proteger ese negocio. Ustedes tienen que valorar en qué circunstancias están con respecto a sus clientes. Hay pocos consumidores, van a depender del volumen. En función de esto, tenemos que pensar estrategias que nos permitan, pues, no quedar tan expuestos al poder de negociación del cliente. Productos sustitutos. Esta es una fuerza que a veces resulta un poco confusa,
¿Por qué? Porque entendemos nuevos entrantes, entendemos la rivalidad entre competidores, pero productos sustitutos, ¿cuál es la diferencia real? Bueno, un producto o servicio sustituto es ese producto que no es lo que nosotros ofrecemos, o sea, no es para nada lo que nosotros hacemos, no es nuestro servicio o producto, pero resuelve la misma IND, resuelve la misma incomodidad, necesidad o deseo. Y en ese sentido, en los años recientes hemos visto muchos ejemplos de esto. Uber, por ejemplo, Uber es una aplicación que sustituye a la empresa de taxis tradicional, pero Uber no es dueña de ningún vehículo, no es una empresa de taxis, no es dueña de ningún vehículo, no, técnicamente los choferes, ellos dicen que no son sus empleados, hay todo un tema legal a discutir, pero vean que es un tipo de servicio diferente, porque el servicio es la aplicación, el servicio que ellos ofrecen es simplemente eh, servir de contacto entre la persona que necesita un vehículo, que necesita un viaje, y el chofer que tiene el vehículo. Ese es el planteamiento original. Ya hay muchas variaciones al respecto, pero vean que ese es el planteamiento original y sustituye al taxi. Netflix, un poco más de lo mismo, sustituye a la televisión. Es decir, uno ve Netflix y pues no ve tele normal, él sustituye totalmente. Y en nuestro caso particular, el teléfono inteligente, el smartphone, vino a sustituir las cámaras compactas. Si ustedes revisan el histórico de cuántas cámaras compactas producían las grandes marcas de fotografía hace más de 10 años con las que producen ahora, van a darse cuenta que hay un declive. La gente ya no compra cámaras compactas, prefieren usar el teléfono. Y el smartphone, el teléfono inteligente con una cámara, también ha venido a sustituir incluso algunos tipos de fotógrafos. Hay ciertos tipos de servicios fotográficos por los que la gente ya no paga, porque los pueden hacer con su teléfono. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Es complicado porque adivinar qué te va a sustituir o qué puede sustituirte es un poco jugar a la bola de cristal, pero es bueno tomar esto en cuenta siempre. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, por lo general los productos sustitutos ingresan al mercado porque son más baratos, entonces no hay mucho que hacer ahí. Los servicios existentes no están bien posicionados, eso es súper importante. Es decir, no sabemos por dónde nos pueden sustituir, pero si yo me posiciono bien, puedo hacer más difícil que me sustituyan. O simplemente son productos que resultan más convenientes para el consumidor o servicios más convenientes. En ese sentido, yo siempre pongo el ejemplo nuevamente del smartphone. ¿Por qué? Porque básicamente, si se dan cuenta, para las fotografías de ciertas actividades sociales, la gente prefiere tomarlas con su teléfono. ¿Por qué? Porque les es más conveniente. No tienen que esperar que la gente les entregue unas fotos. Yo sé que hablamos de calidades diferentes, sé que hablamos de muchas cosas, pero piénsenlo bien, en la práctica, el flachero tradicional que fotografiaba eventos como bodas, bautizos, etcétera, no ofrecía un producto diferenciado con relación a lo que uno puede obtener con un teléfono. Entonces, desde esa perspectiva, resulta más conveniente para el consumidor. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ofrecer algo que realmente diferencie nuestro producto, que a pesar de la inconveniencia tenga un valor agregado. Y finalmente, la más evidente de las fuerzas, pero no por ello la más simple de manejar, que es la rivalidad entre competidores. Esta es la fuerza determinante normalmente y a pesar de que sea tan evidente, lo importante aquí es que comprendamos las razones de la rivalidad entre competidores, o más bien, las razones del tipo de rivalidad que tenemos. Si existe una alta rivalidad, normalmente esto se ve porque hay una lucha constante por superarse unos a otros. Ves que la gente está lanzando cosas, hay continuas estrategias ofensivas, etc. Eso es una rivalidad alta. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que existe esta rivalidad alta? Bueno, la norma es que mientras más competidores, más rivalidad. El ejemplo, las bodas. Hay mucha gente compitiendo, entonces hay una mayor rivalidad. Pero la rivalidad también puede aumentar por otro tipo de razones. Por ejemplo, la contracción del mercado. Es decir, si el mercado se va haciendo pequeñito, la gente deja de consumir esto, va a haber más rivalidad. Entonces, en ese caso, tocaría plantearse, hey, realmente yo quiero
seguir luchando por este mercado que se está contrayendo. Tal vez yo debería irme a otro mercado o diferenciar mi servicio, porque también lo que ocurre muchas veces es que todos los servicios son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo diferencio yo mi servicio para que sea diferente y poder alivianar la competencia de mis rivales? Eh, otra cuestión que ocurre mucho es básicamente guerra de precios. La gente comienza a jugar a bajar los precios. Y ojo, vean, no jueguen nunca eso. La guerra de precios no beneficia nunca a nadie. La guerra de precios solo hace que la gente pierda dinero, que la gente termine quebrando y a la larga solamente la gente más fuerte ha quedado en pie y en un mercado que está destrozado. Las guerras de precios no le sirven a nadie. Entonces, ¿cómo evitamos una guerra de precios? No jugándola. Si tenés una competencia que comienza a bajar precios, usted no lo haga. Usted trata de diferenciarse, trata de hacer otro tipo de cosas, pero no juegue a bajar los precios. Y bueno, otra razón por la que puede aumentar la competencia es básicamente porque los costos fijos aumentan. Esto lo menciono porque creo que es un escenario que estamos viendo. Es decir, comienzan a haber problemas económicos, comienzan a haber cuestiones a nivel global, como fue la crisis económica del 2009, como está siendo en este momento los temas relacionados con la pandemia del COVID y posteriores. Bueno, pues a partir de estas cuestiones, los costos fijos pueden comenzar a aumentar. Entonces, claro, la rivalidad entre competidores puede ser mayor. Entonces es importante irse preparando para eso. Bien, este es el esquema de las 5 fuerzas de Porter. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, analizar a conciencia cómo estas 5 fuerzas están interactuando y entonces plantearse cómo voy a dar respuesta a los problemas que se me presentan a nivel de competencia. Espero que esto sea útil y claro para ustedes. Como siempre, quedo disponible para sus preguntas, dudas, lo que quieran. Y seguimos adelante con nuestros proyectos.